Buenas tardes, bienvenidos a esta exposición. Hoy hablaremos sobre el pH del suelo. Para comenzar, cuando hablamos del pH de un suelo nos referimos a la medida de acidez y o alcalinidad de la tierra que vamos a trabajar. ¿Cómo se define el pH del suelo? Se define como el logaritmo negativo de la actividad de los iones de hidrógeno en una solución. Su índice varía entre 0 y 14. El índice neutro es 7. Es decir, un pH por debajo de 7 es ácido y por encima de 7 es básico. Conocer el pH de un suelo nos sirve para determinar propiedades como cultivos apropiados, es decir, cultivos que debido al nivel de pH pueden o no pueden ser trabajados en dicho suelo. Segundo, disponibilidad de nutrientes, es decir, conforme al nivel del pH del suelo, qué nutrientes podría aportar a nuestro cultivo. Y selección de plantas en jardinería. En esta ocasión aprenderemos términos como ácidos, bases o hidróxidos, ácidos y bases de Arrhenius, escala de pH, la importancia del pH en la disponibilidad de nutrientes. El pH del suelo influye en sus propiedades químicas, es determinante para su uso. El valor del pH es necesario al considerar la nutrición de las plantas. Afecta a los microorganismos del suelo, su fauna y las plantas superiores, puesto que son sensibles a las características químicas del medio en que viven. Bien, entonces comenzamos con los ácidos. Los ácidos anteriormente fueron clasificados por su sabor agrio. Estos son los indicadores, se tiñen de un color definido. Los ácidos reaccionan con algunos metales formando sales. Las bases o hidróxidos son compuestos químicos caracterizados por su sabor amargo y untuoso al tacto. Al tener contacto con un ácido se neutralizan, es decir, se obtiene sal y agua. Ácidos y bases de Arrhenius. Un ácido es una sustancia que produce iones de hidrógeno cuando se disuelve en agua y los iones se liberan para producir iones de hidróxido en solución. Escala del pH. La escala del pH tiene valores de 0 a 14. Una disolución es ácida si su pH es menor a 7, neutra si su pH es 7 y alcalina o básica si su pH es mayor a 7. Aquí vemos sustancias ubicadas en la escala de pH. Entonces, 1.5 jugo gástrico, 2 limones, 2.5 vinagre, 3 bebidas gaseosas, 3.5 naranjas, 4.5 tomates, 5.5 agua de lluvia, 6.6 leche y 7 agua. Ahora, estos que acabo de nombrar son ácidos. Ahora vienen las bases. 7 agua, 7.5 sangre, 8 huevos, 8.5 jabón, 9 agua de mar, 10.5 leche de magnesia, 11 detergente y 13.5 lejía casera. Importancia del pH en la disponibilidad de nutrientes. Tal vez la injerencia más grande del pH del suelo en el desarrollo de las plantas se debe a la influencia en la solubilidad de ciertas sales y por lo tanto en la disponibilidad o no disponibilidad de los iones de las plantas. Suelos con diferentes condiciones de pH. Aquí evidenciamos unas imágenes en las cuales actúan los ácidos, que son los que dan el color para poder determinar físicamente los suelos. En conclusión, el crecimiento favorable de las plantas por medio de nutrientes dependen del pH. Si se encuentran demasiado ácido o básico, dependerán del tipo de cultivos que se deseen. Por lo tanto, para tener un buen control del desarrollo de cultivos y plantas, tenemos que tener en mente las condiciones de acidez y basicidad y características de cada uno de los elementos que se desarrollan en el entorno del suelo.